Y vamos a leer, para empezar, Santiago, la carta del apóstol Santiago, o Jacobo, sería en hebreo, en el capítulo 2. Vamos a buscar Santiago, capítulo 2, y vamos a leer el verso 14 al 26. Como título le puse Una fe audaz. Y yo lo que he notado en mi vida personal es cómo uno va madurando, va creciendo, se va desarrollando en la fe y va entendiendo cosas que a lo mejor antes no la entendía. Yo puedo decir de que mi vida cristiana como tal comenzó a los 16 años. Empecé a tener más experiencias con el Señor, una devoción mayor, un anhelo mayor, pero mi relación de oración y mi comienzo con el Señor fue a los 10 años, cuando tuve el hábito de orar cada noche, todos los días, todas las noches cuando me iba a dormir desde los 10 años, creé ese hábito en mi vida de orar. No podía irme a dormir sin hacer una oración, sin hablar con el Señor. Pero a los 16 años fue cuando ya tuve más, si bien a los 14 se despertó más el interés por asistir a una iglesia, congregarme, hablar, enseñar, querer saber más y todas esas cosas a los 14 años, pero por un tema familiar, mi papá no me permitía ir, ni congregarme, ni nada. Entonces dije, bueno, cuando sea mayor de edad, ahí voy a ir, ya no me puede prohibir, ¿no? Pero ya a los 16 años había un despertar mayor y ahí donde comencé todo este camino del Señor. Pero ¿cómo es verdad lo que dice la Escritura, que el camino del justo es como la aurora en la mañana, o sea, como el sol aparece en el amanecer, pero va en aumento de luz hasta que llegar al mediodía? O sea, vamos cada día más recibiendo mayor luz. De eso se trata, de ir brillando más y recibir más luz de parte del Señor. Y Dios va mostrando y revelando a medida que vamos madurando, que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos. Así que esta carta de Santiago, esta parte, muchas veces no la entendemos o no le hemos prestado atención, o nos queda como qué querrá decir Santiago con esta carta. Pero hoy quiero profundizar un poco más, porque me ha ayudado muchísimo a entender algunas cosas acerca de la fe. Dice el verso 14, comenzando el verso 14, capítulo 2 de la carta de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, la prostituta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto sí que es palabra del Señor. Aquí Santiago le escribe a la iglesia, mayoritariamente judíos, que consideraban su fe en Dios, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, la fe en la ley, como suficiente para ser salvos. Y gran parte de la teología que hemos recibido en el último tiempo, y bueno, muchos años fue así, que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso es así. Eso es la doctrina fundamental del cristianismo. No somos salvos porque hagamos buenas obras solamente, sino por la fe. Pero él no está aquí, Santiago, hablando de nuestra redención, de nuestra salvación, como en sí, como particularmente tocando ese tema, sino está hablando de una fe que se demuestra a través de las obras, que no es una fe pasiva, no es una fe inerte, que digo, yo tengo fe, yo creo en Dios y es suficiente. Por eso que él aquí nombra que los demonios también creen. Él hace alusión allí en el verso 19. Tú crees que Dios es uno. Eso hace referencia a Deuteronomio capítulo 6, verso 6, cuando en los judíos hablan del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, escucha, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, yo creo que Dios es uno. No hay otro Dios fuera de Él, yo creo. Pero Él dice, ok, pero los demonios también creen. Los demonios también creen, pero siguen siendo demonios. Sus obras, las obras de los demonios, no reflejan la fe. Entonces aquí Santiago nos trae una enseñanza bastante interesante, porque a veces creemos que nuestra fe en Dios es suficiente. Yo digo, bueno, ok, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero también puedo decir, como lo leímos y hablamos el domingo pasado, ¿y por qué me pasan cosas malas si yo creo en Dios? ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no ha provisto para mis necesidades? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no me va bien en la vida si yo creo en Dios? Muchas preguntas nos hacemos. Y aquí Santiago responde, porque yo puedo ver a un hermano, un amigo, una persona que está en necesidad, y yo le digo, ok, anda, come, vístete, sáciate, pero no le doy lo necesario para que se vista o para que coma. Porque él dice, un hermano que está desnudo, o sea, no tiene nada, y yo le digo, anda,
caliéntate, sáciate. ¿De qué sirve si no le doy lo que necesita? Así es la fe sin obras. ¿De qué sirve tener fe si no hago nada al respecto? A eso se refiere. Yo analizo la fe pasiva como aquellas personas que nos contratan en un trabajo y por decir, bueno, soy el jefe, como yo soy jefe del área de logística, manejo toda la empresa de transporte. Y estoy ahí con los choferes, con los camiones, es mi área. Y viene el dueño de la empresa y me dice, quiero que hagas tal cosa. No, a mí no me corresponde hacer eso. O estoy en mi área y espero que el de al lado, porque es mi asistente, haga lo que tenga que hacer y yo no hago más nada. O en la iglesia, digo, bueno, el pastor tiene que hacer todo, porque él es el pastor. El pastor tiene que predicar, el pastor tiene que ir a orar, el pastor tiene que ir a visitar al enfermo, el pastor tiene que ir a la cárcel, el pastor tiene que hacer esto, el pastor tiene que, ¿no? Y la pastora y esto, y yo soy alguien que estoy ahí pasivo, que recibo, que voy al mercado y me tienen que dar, ¿no? Como alguien que está pidiendo que le den. Y la fe pasiva es así. Es la que cree que las cosas tienen que suceder, tienen que venir, me tienen que dar, Dios tiene que hacer algo, pero yo no hago nada. Pero yo tengo fe. Esa fe, dice Santiago, no sirve. Así como el cuerpo está muerto si no tiene el espíritu, así también la fe sin obras está muerta. De nada sirve esa clase de fe. Entonces, como el título es una fe audaz, es una fe que hace, una fe que nos lleva a la acción. No nos deja sentados esperando. Muchos dirán, bueno, pero es necesario esperar. Dios dice que esperemos en el Señor. Amén. Sí, pero en esa espera, ¿qué hago yo? Y vamos a hablar, o ver, mejor dicho, algunos ejemplos. Porque aquí nombra a Abraham y nombra a Rahab. A Abraham, Dios le pide que sacrifique a Isaac, su único hijo a quien amaba. Pero dice la Escritura que Abraham creía que Dios tenía el poder para resucitarlo. O sea, él no quedó diciendo, ok, yo creo que Dios me dio un hijo, él va a ser el heredero y ahora me pide que lo sacrifique. Abraham podría haber dicho, no lo voy a matar, porque esto no viene de Dios. Porque yo creo que Abraham tuvo ese pensamiento, ¿cómo me pide que ahora lo sacrifique si Dios me lo dio? Entonces aquí Dios le está enseñando a Abraham que la fe no es solamente pasiva, que él se sienta en su tienda esperando que las cosas ocurran. Y dice que fue y sacrificó a Isaac, pero Dios lo detuvo, pero él actuó en fe. Tuvo que ir, tomar a Isaac, tomar las ramas para hacer el holocausto, el cuchillo, y llevarlo a donde Dios le dijo. Tuvo una acción que correspondía a la fe de Abraham, y dice, entonces Dios, dice, lo llamó amigo de Dios y lo justificó por la fe. Cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, él actuó, no se quedó. Hay una obediencia a la palabra de Dios. La fe, cuando yo creo en Dios, tiene que haber una obediencia a la palabra. Hay una acción correspondiente a lo que Dios dice. No me quedo aquí sentado diciendo yo creo en Dios, y como creo en Dios, que Dios es grande, que Dios es bueno, y Él me va a cuidar, Él me va a bendecir, Él me va a prosperar,
y no ocurren las cosas, y digo, pero entonces, ¿cómo es? Porque la mayoría creemos o hemos creído que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a proveer, pero no hacemos nada al respecto. Creemos que es un hecho, que así es así. Y si no vemos los resultados que estamos esperando, comenzamos, si somos más o menos buenos, decimos, es que tal vez no tengo tanta fe, o tal vez Dios no quiera. Pero muchos toman la otra opción que dice, bueno, Dios no existe. Al final todo esto es mentira, porque yo creí en Dios y al final la vida es más difícil que antes. Rahab, la ramera, una prostituta que vivía en Jericó, en los muros de Jericó, ella antes que llegue Israel creía que Dios iba a entregar esa tierra a Israel. Por lo tanto, cuando vienen los mensajeros, los espías que Josué envió a esa tierra, ella los recibe y le dice que tengan misericordia de ella y de su familia, que cuando vengan le den lugar a que ella se vaya, porque sabe que el Señor le iba a entregar esa tierra. Actuó en fe. Ella no dijo, bueno, yo creo que el Dios de los israelitas va a derrotar a los de Jericó, estas murallas van a caer, entonces yo me voy a quedar aquí esperando que Dios me salve. Ella, cuando escuchó que venían los espías, estos hombres, fue hacia ellos, actuó en obediencia a su fe, actuó, hizo obras que hablaban de su fe. Yo creo que ustedes van a vencer, que ustedes van a matar a todos los que están aquí, pero yo me quiero salvar, yo no me quiero morir con todos ellos, yo creo en el Dios de ustedes. Fue, los guardó, los cuidó, los protegió y los devolvió otra vez para que vayan a su tierra, porque los soldados de Jericó se enteraron que había, pero ella los cuidó, los protegió. ¿Por qué hizo eso? Porque creía que el Dios de Israel la iba a salvar. Actuó. Por eso es que Santiago los nombra. Pero veamos algo en particular. ¿Cómo fue Jericó destruido? Eso lo leemos en Josué, capítulo 6, verso 3 al 5. Pero vemos ahí que la ciudad estaba muy amurallada, bien cerrada, era impenetrable. Y Dios le dice a Josué que den una vuelta alrededor de la ciudad por día. O sea, 6 días ellos estuvieron dando una vuelta alrededor de la ciudad. Y luego le dice que en el 7º día, que sería el Shabbat, el día de reposo, den 7 vueltas alrededor de la ciudad y luego al sonido de las bocinas, de las trompetas, ellos griten fuerte y las murallas caerían. Tuvieron que tener fe. Ellos podrían haber dicho, pero ¿cómo va a ser esto? Si ellos no habrían dado las vueltas, no habrían obedecido a lo que Dios les decía, las murallas no iban a caer. O sea, la fe de ellos hizo que obedecieran la palabra de Dios. Entonces ellos dieron vueltas, y dieron vueltas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, el 7º día, 7 vueltas alrededor de la ciudad, gritaron fuertes y los muros cayeron. O sea, hubo una acción de parte de los israelitas para que Dios actuara. Vamos a ver, yo estoy dando ejemplos solamente. David era un joven, un adolescente, 15, 16, a lo mucho 17 años. Él no iba a la guerra, era pastor de las ovejas de su padre, pero sus hermanos mayores sí eran del ejército, sí fueron a pelear con los
filisteo. ¿Y quién aparece en escena? Goliat, el gigante, de más de 3 metros de altura. Un hombre de guerra desde su juventud, entrenado para pelear. ¿Qué hace Goliat? Comienza a amenazar al ejército de Israel, cuyo rey en ese momento era Saúl. El ejército de Dios estaba allí y lo veía todos los días a Goliat amenazándole y pidiendo que alguien venga a pelear con él. Y dice que Israel tenía gran terror, pánico, miedo cuando aparecía este hombre. Eso lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 17. Por 40 días Goliat estuvo apareciendo día tras día, pidiendo a Israel que venga alguien a pelear. Que si él vencía, entonces todo Israel tenía que servir a los filisteos, y si el soldado hebreo lo vencía, todos los filisteos tenían que servir al pueblo de Israel. Dice, ¿para qué vamos a pelear? Denme un hombre. Y todos los días, todo el ejército de Israel, que tenía la voz de los profetas, los testimonios de Moisés, el poder de Dios, cómo había obrado, tenía Israel conocimiento del poder de Dios, de cuántas veces Dios libró a Israel con mano poderosa, hizo milagros, prodigios, señales y maravillas a favor del pueblo de Israel. Como hoy tenemos nosotros las escrituras, que leemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios pide, lo que Dios quiere, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace. Ellos tenían ese testimonio de Dios, pero que tenían temor, pánico, miedo cada vez que aparecía Goliat. Y aparece David a llevarle comida a sus hermanos, y ese día escucha a Goliat. ¿Qué dice David? ¿Quién es este que amedrenta, que desafía al ejército o a los escuadrones de nuestro Dios? ¿Quién es para que le tengan temor y miedo? Y él dice, yo iré. No solamente David se quedó con esas palabras. No, yo creo que Dios nos va a librar de este hombre incircunciso. ¿Quién es? ¿Qué es este problema para mi Dios? Si esto no es nada, Dios todo lo puede hacer. ¿Cuál es el miedo? Se puede haber quedado sentado, esperando a ver cómo Dios iba a derrotar a Goliat. Y ahí pasarían los días. Ahora le va a caer un rayo, ahora le va a caer una piedra, ahora va a venir un león y se lo va a comer. Algo Dios va a hacer. Y nos quedamos sentados esperando que Dios haga algo. No, él fue al rey, le dijo, no tengan miedo, yo voy a ir. Saúl le dice, pero ¿cómo vas a ir tú? Si tú eres un niño, tú no sabes pelear, eres pastor de ovejas. Él dice, mira, yo soy pastor de ovejas, pero cuando venía el león, cuando venía el oso y tomaba alguna de las ovejas de mi padre, yo lo perseguía, lo corría, lo mataba, y si se venía en contra mío, lo tomaba de la quijada, le abría la boca y lo mataba, sea oso o sea león. Y este va a ser uno como ellos. ¿Qué era la fe de David? Era una fe audaz, no era una fe pasiva. Él por eso, bueno, el león se llevó la oveja, que Dios se encargue del león. Bueno, el oso vino, arrebató, lo corrí,
Le grité, pero no. Agarró la oveja, se la comió, digo, bueno, es la voluntad de Dios. Así actuamos nosotros. Bueno, pasó esto, es la voluntad de Dios. Me despidieron del trabajo, será la voluntad de Dios. Será la voluntad de Dios que yo esté así, será la voluntad de Dios que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que la economía, que problemas físicos, de salud, es la voluntad de Dios. David dijo, no es la voluntad de Dios que este incircunciso venga a amedrentar al ejército de Israel. ¿Quién es para venir a querer poner miedo al escuadrón de nuestro Dios, al Señor de los ejércitos? Entonces, él fue. ¿Cómo fue David? ¿Confiando en él? ¿Fue confiando en que yo sé lanzar bien la onda? No, fue como hizo con el león y con el oso. Me es imposible que yo los venza, pero Dios está conmigo, por lo tanto voy en su nombre, voy en su fuerza, voy en su poder y Él me dará la victoria. Y así fue con Goliat. Pero ¿qué habría pasado si David no iba? Tenemos que pensar ahí. Tengo otro ejemplo. Naamán era el jefe o el capitán del ejército sirio, un hombre leproso. Se entera que en Israel hay un Dios que sana. Entonces le envía el rey de Siria una carta al rey de Israel, diciéndole que haga algo con Naamán, que lo sane, porque sabían que el Dios de Israel sana, que es poderoso. Entonces lo envía. El rey de Israel lee la carta y le dice, mira la estupidez que me pide el rey de Siria. ¿Se cree que yo soy Dios para sanar a este hombre? Esto es una amenaza para nosotros. Lo hace para tener una excusa para venir a atacarnos. Pensamiento del rey de Israel, elegido, ungido para ser rey en Israel, para llevar al pueblo de Israel al conocimiento de Dios. Oye el profeta Eliseo lo que dijo el rey y le dice, ¿qué estás haciendo? Dile que venga a mí y sabrán que hay Dios en Israel. O sea, la posición de Eliseo era diferente a la posición del rey. El rey dice, sí, Dios aquí, pero ¿quién soy yo? ¿Por qué viene a mí? Entonces Eliseo le dice, no, que venga y sabrán que aquí hay Dios en Israel. Ahora, Naamán, ¿qué hace? Eso lo pueden leer en 2 Reyes, el capítulo 5. Ahí está la narración. ¿Qué hace Naamán? Va a Eliseo. ¿Qué le dice Eliseo? Le manda a un sirviente y le dice que se vaya a zambullir o a lavarse en el río Jordán 7 veces y su piel quedará sana, lisa como la de un bebé. Si los que alguna vez vieron el río Jordán es sucio, un agua turbia, no es nada lindo, no es un río que corre agua transparente, es un río sucio. Algo parecido ahí, Mirta, como el río Paraná, pero obviamente mucho más estrecho. O aquí el Mapocho, que trae toda la suciedad. Ahí lo manda el profeta a Naamán. ¿Qué dice Naamán? Estamos todos locos. ¿Cómo? No, como los argentinos. Le salió ahí. Estamos todos locos. ¿Cómo me voy a tirar al río? ¿No hay otro río mejor en Siria que me manda a tirar este río sucio? No, yo esperaba que el profeta invoque al Señor y bla, 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 bla. Un sirviente de Naamán le dice, pero ¿cuál es el problema? Si tú vienes aquí a querer ser limpio, sanado, ¿qué mejor
obedecer a lo que el profeta te dice. Naamán entonces fue, se tiró 7 veces y a la 7ª vez quedó sanado. ¿Qué habría pasado si Naamán no obedecía, no iba al río? Quedaba leproso. Podía haber dicho, el Dios de Israel no sana, el Dios de Israel es mentira, no es más que el Dios o los dioses que nosotros tenemos en Siria. Pero la fe del sirviente de Naamán hizo que Naamán vaya, haga lo que el profeta le había dicho. O sea, la palabra de Dios nos da la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así como Dios habló, y tenemos muchos testimonios, a Moisés, a Abraham, y todo lo que Dios habló, ahí viene la fe, le creo a Dios. Pero las obras, el hecho de obedecer, el hecho de ir, el hecho de tener una acción que corresponda a la fe, dice Santiago, perfecciona la fe. El hecho de obrar perfecciona la fe. Tenemos que aprender a que la fe tiene que actuar juntamente con las obras. Verso 22 de Santiago 2. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si queremos tener una fe perfecta, tiene que ir acompañada de obras, porque la fe sin obras está muerta, de nada sirve. Ahora, está bien, nosotros podemos decir, bueno, si es la voluntad de Dios, pero es necesario en muchas ocasiones hacer algo para mostrar mi fe y ver la voluntad de Dios. Porque nosotros decimos, bueno, si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Bueno, si es la voluntad de Dios, va a pasar. Si es la voluntad de Dios, me van a llamar. Si es la voluntad de Dios, me voy a sanar. Si es la voluntad de Dios, mi esposo va a cambiar, mi papá va a creer, mis hijos van a ser, bueno, si es la voluntad de Dios. Pero si no hago nada al respecto, lamentablemente no va a pasar nada. Por más que Dios quiera. Suena como medio raro, ¿no? Como nos suena a los oídos como que qué está diciendo el pastor. Pero miren un ejemplo en Mateo 9, yo no los voy a leer para no ser tan largo, voy a tocar algunos ejemplos. Mateo 9, 18 al 22 tenemos el ejemplo de la mujer que por 12 años sufría de flujo de sangre. 12 años gastó todo el dinero que ella tenía. No estamos hablando de una mujer pagana, idólatra. Estamos hablando de una mujer judía, una mujer que conocía la ley y la fe judía de aquel entonces, las enseñanzas acerca de la voluntad de Dios. Pero ella se gastó todo el dinero, ella fue a todos los médicos y nada, y cada día iba peor. Oyó hablar de Jesús, seguramente en su ciudad le ha llegado el testimonio de los milagros que hacía Jesús. Entonces ella dice que fue y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Ella lo dijo, lo creyó, pero actuó. Ella por hecho, bueno, si es la voluntad de Dios, Jesús que lo sabe todo, va a venir a mi casa y me va a sanar. Porque yo creo que Dios sana. No. Ella se abrió camino, había una multitud.
tuvo que tal vez arrastrarse para llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Tenemos que ver que era una mujer que no podía estar en las multitudes. Era alguien inmunda para el pueblo judío. Tenía que estar aislada. Todo lo que ella podría tocar iba a quedar inmundo, según la ley. Pero ella dijo, yo tan solamente toco el borde de su manto y voy a ser sanada. Tengo la seguridad de que eso va a ocurrir. Y ella se hizo camino, se fue metiendo hasta que tocó el borde. O sea, la fe de ella actuó correspondientemente y fue sanada. Pero ¿qué habría pasado si ella no iba? Si ella habría dicho, bueno, si es la voluntad de Dios, me muero. Y si no es la voluntad de Dios, bueno, este Jesús que tanto dicen que el Mesías, que dicen que sana, bueno, Dios sabe todas las cosas, Él va a venir, me va a tocar y voy a ser sanado. No, ella dijo, si tan solamente yo toco, si yo voy a Él. Eso tenemos un ejemplo. Tenemos el ciego Bartimeo, que estaba en el camino como ciego, como todos los ciegos en Israel y todos los paralíticos en Israel que no pueden trabajar, no tenían acceso a nada en el sistema de Israel. Tenían que vivir de limosnas, de lo que le dé la gente, no había subsidios, no había nada que el gobierno les dé, ni siquiera los sacerdotes y los fariseos, los que eran los representantes de Dios, los que enseñaban al pueblo la ley, los que enseñaban a Israel a guardarse, a santificarse, a no hacer esto, no hagan lo otro, aquí y allá, todo lo que eran las obras de la ley, ni siquiera ellos iban y los ayudaban porque consideraban que por su pecado, los pecados de sus padres, esa persona nació ciega, nació paralítica, o se enfermó, o es leproso. Ese es lo que ellos creían. Es la voluntad de Dios que él sea ciego. Es la voluntad de Dios que tenga ese flujo de sangre. Es la voluntad de Dios que sea paralítico, que sea leproso, porque algo malo hicieron por sus pecados o los pecados de sus padres o de su antepasado. Está así. Recuerden cuando los discípulos le preguntan a Jesús, cuando había un paralítico, le dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él esté así? Jesús le dice, no, ni sus padres ni él, sino para que vean la gloria de Dios. Entonces aquí el ciego Bartimeo, que lo pueden leer en Marcos capítulo 10, el verso 46 al 52 está la historia. Bartimeo oye que viene mucha gente que viene pasando por el camino, pregunta, ¿qué pasa? No, es Jesús que viene con sus discípulos, con toda la gente que los sigue. Entonces Bartimeo dice que se levanta y empieza los gritos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza los gritos, pero cállate, cállate Bartimeo, no moleste. Y él siguió gritando más y más hasta que se detuvo Jesús y le dijo, tráiganme. Él dejó la capa, dejó todo lo que él tenía, fue y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Que reciba la vista. Y dice, por tu fe, que sea hecho. Y los ojos fueron abiertos. Si Bartimeo se habría quedado ahí, sentado, mendigando, habría muerto ciego tal vez. O a menos que los discípulos, después que Jesús resucitó y ascendió, en algún momento pasaran y él diga, estos son los seguidores de Jesús, puede haber sido como fue el paralítico que estaba en el templo ahí en Hechos capítulo 3. Ese paralítico seguramente habrá escuchado de Jesús y Jesús muchas veces pasó por ahí. Hay momentos en nuestra vida de fe que tenemos que actuar
no quedarnos pasivos. Tenemos que actuar. ¿Qué pasó con los amigos que rompieron el techo, llevando a su amigo paralítico donde estaba Jesús? Y dice que había tanta multitud que no podían entrar. Ellos pueden haber dicho, bueno, entonces la voluntad, mira amigo, es la voluntad de Dios. Nosotros te trajimos, quisimos, pero mira, acá es imposible. Imposible llegar a Jesús, ya no se puede, ¿no? Ya está. Vamos a ver si en algún momento, si Dios quiere, tal vez Jesús aparezca otra vez, o te venga a visitar, o venga a ti. No, ellos dijeron, no. Él es la única esperanza. Él es quien dicen que es. Algo tenemos que hacer. Se suben al techo, todo lo que implica a un hombre paralítico, subirlo al techo, con la camilla o esa túnica, esa tela que llevaban, romper el techo y bajarlo y ponerlo al lado de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Lo mira y le dice, no tengas miedo, tus pecados te son perdonados. Dice que viendo la fe de sus amigos, Jesús actuó. ¿Cuándo actuó Jesús? Cuando vio la fe de sus amigos. Y nos cansaríamos de hablar de cómo la gente recibió milagros, señales, prodigios, maravillas, respuestas, cuando actuaron correspondientemente a su fe. No era una fe muerta. No es una fe como muchas veces nosotros la aceptamos, que es una fe que dice, bueno, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces Jesús enseñó lo que es la perseverancia. Yo puedo esperar y a veces hay que esperar. Pero dice, pacientemente esperé al Señor y el Señor me libró. Salmo 40. Pero esa pacientemente esperé hablaba de una acción. Dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. ¿Qué hace la paciencia o el hecho de esperar? Porque la esperanza no es pasiva. La esperanza en el hebreo nos habla de una acción de esperanza. Nosotros dice que fuimos salvos a esperanza, fuimos salvados y tenemos una esperanza de vida eterna. Entonces nosotros ¿qué hacemos? No nos quedamos sentados esperando morir porque fuimos nosotros salvos. No, nuestra fe en que somos salvos nos lleva a tener una vida correspondiente a lo que creemos. Nos santificamos, hablamos con el Señor, nos congregamos, oramos, alabamos al Señor, queremos más de Él, nos vamos perfeccionando para el momento que cuando Él nos venga a buscar o tengamos que partir de aquí porque morimos, tenemos la vida eterna. Fuimos llamados a esperanza. No nos quedamos pasivos. La fe nunca es pasiva. La fe nos lleva a movernos. No esperamos que el jefe lo haga, que la otra persona lo haga, que venga el gerente y me aumente el sueldo, o que, ¿no?, que mi asistente lo haga, ¿no?, que le toca al jefe, que lo haga el jefe, si a mí no me pagan para hacer la pega de él. A mí, entonces no tenemos acción, no tenemos iniciativa, no tenemos nada, porque siempre estamos acostumbrados a esperar que el otro, que Jesús venga, que Dios lo haga, que el jefe lo haga, que el pastor lo haga, cuando Dios es individual, es mi Dios, es mi Rey, es mi Señor.
también es el Señor de la iglesia, de la congregación del cuerpo, pero nunca el hígado, ¿no?, como miembro del cuerpo, va a decir, hoy no tengo, ¿no? Que lo haga el estómago, que lo haga el páncreas, no, que pase directo por el intestino. A mí no es mi función. Todos tenemos una función como cuerpo, pero la fe es la que nos lleva a actuar. ¿Yo creo en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Le creo a su palabra? Sí, creo a su palabra. ¿Y qué estoy haciendo? Es que no sé si es lo que Dios quiere, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Dios? Y Él dijo así, pero ¿será para mí? Así actuamos nosotros muchas veces. Pero una fe, la cual habla Santiago, no es una fe como los demonios. Los demonios creen. Dios es uno, pero tiemblan. No cambian. La fe produce cambios. La fe produce milagros. La fe produce acciones. Pero no actuamos o no recibimos porque creo que nuestra fe no está perfeccionada por medio de las obras. Tal vez aumenta nuestra fe por la palabra, pero no es perfeccionada. Una fe perfeccionada me lleva a la acción. Y aquí entramos todos, porque yo no me pongo como ejemplo, porque creo que vamos entendiendo muchas cosas que Dios quiere que entendamos como iglesia. Y quiere que perfeccionemos la fe, que obremos por medio de la fe. Un ejemplo práctico en nuestra vida: estoy pidiendo por algo, por un cambio de una persona, en la cual yo no puedo actuar mucho, porque no voy a hablar de algo extremadamente como ir a pelear con Goliat, o como ir a derrumbar una muralla, pero estoy hablando de que ellos actuaron de acuerdo a lo que Dios les dijo. Y David sabía que Israel tenía que ir avanzando, desarrollándose, desplegándose, creciendo como nación, y los filisteos eran sus enemigos. ¿Quién es este enemigo que viene a atemorizarnos cuando Dios nos dio la victoria? Y Jesús dijo, consumado es, todo está hecho, todo lo hice y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo actuamos frente a la palabra de Dios? ¿Cómo actuamos frente a la obra de Jesucristo? ¿Somos cristianos que actuamos en fe o somos cristianos que actuamos en duda? ¿Será que Dios quiere? Y estoy hablando en lo personal, no estoy hablando de un llamado, un ministerio, una cosa extraordinaria, pero si Dios a mí me habla a través de la palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, tiene que ser aquella que alumbre nuestros pasos, nuestros pies, alumbra el camino, nos muestra la voluntad de Dios, la cual es buena, es perfecta y es agradable. ¿Cómo es que dudamos de Dios diciendo, por otro lado, que creemos? No falla el actuar, el hacer por medio de la fe. Creemos, pero somos aquellos que nos sentamos a esperar. Pero cuando yo creo, yo tengo que venir delante del Señor
y orar. Si yo creo que será salvo mi casa, que seré salvo yo y mi casa, mi familia, que la bendición de Dios, que mi esposo es santificado por la fe de la esposa, o la esposa es santificada por la fe del esposo. ¿Cómo es que yo me pongo a discutir con mi esposa que no es creyente? Y le digo, pero tú que tienes que venir a la iglesia, pero tú tienes que orar más, que tú tienes que creer, que por eso estás así. ¿O no actuamos de esa forma nosotros? Que juzgamos, que condenamos, que criticamos al que está a nuestro lado, cuando la palabra de Dios nos dice que por mi fe es santificada mi esposa. Aunque en este momento no sea creyente, aunque en este momento no se congregue, pero en mi oración y en mi actitud frente a ella, tiene que demostrar que yo creo que Dios la santificó. ¿Cómo la tengo que ver? Como alguien que Dios la ama, que Dios la tiene ya presente, que Dios está obrando en su vida. Pero si yo no creo la palabra, tengo una fe pasiva. Ah, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Pero la maltrato, la condeno, la juzgo. Y si no recibió algo del Señor, pues a lo mejor ya es creyente, también. Ah, es que no te falta fe, es que tenés que venir más a las reuniones, es que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y criticamos en vez de decir, bueno, espera en el Señor, aprende a esperar, pero sigue orando, sigue pidiendo, sigue perseverando, porque Dios actuará conforme a lo que Él prometió, conforme a lo que Él dijo. Es ahí donde la fe se va perfeccionando. Si Dios, Jesucristo, nos dice, vayan y hagan discípulos, vayan y sanen a los enfermos, vayan y echen fuera a los demonios, vayan y resuciten a los muertos, vayan y prediquen estas buenas noticias, y nosotros estamos en casa orando, Señor, salva a mi ciudad, salva a mi país, sana a los enfermos, y no hago nada, no puedo decir, bueno, si Dios no lo salvó, es porque Dios no quería. Si Dios no lo sanó y si Dios no lo rescató, no, Dios nos envía. Es una fe que actúa, no se queda pasiva. Por eso que dio dones y dio ministerios. No todos van a actuar de la misma forma, pero todos fuimos enviados. Eso lo podemos hablar después el miércoles cuando hablemos de los ministerios. Es que yo tengo el ministerio de pastor, yo tengo el ministerio de profeta, yo tengo el ministerio, pero no hago nada. Y quiero hacer las cosas entre nosotros solamente. Entonces no, hay que actuar conforme a lo que Dios dice. La fe sin obras está muerta. De nada me sirve. Ahora, ¿la fe me podrá salvar? Esa pregunta, wow. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Yo soy salvo por fe. Yo soy salvo por fe. Pero ¿y tus obras hablan de esa fe? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo de mí? Que yo digo, no, yo soy salvo por la fe. Que yo creo en Dios, que yo creo en Jesús. ¿Cuáles son mis obras? ¿Cómo me comporto? ¿Qué hablo? ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo actúo frente a las crisis? ¿Cómo actúo frente a las amenazas de mis propios compañeros? Frente a la envidia, frente a los que me quieren hacer mal. ¿Cómo actúo con mis enemigos? ¿Cómo demuestro mi fe en Dios y que soy salvo? Si miento, si robo, si sigo igual, me peleo, discuto, grito,
Me hago amigo de los que hacen cosas malas. No, si Dios es misericordioso, Dios me perdona, mi fe podrá salvarme. O sea, la fe tiene que ir acompañada de obras. Las obras hablarán, como dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo la gente va a conocernos si estamos en fe? Si creemos o no creemos, por las obras. ¿Qué ven en mí? ¿Cuáles son mis obras que hablan de mi fe? Entonces pregunto, ¿por qué la gente no cree? ¿Por qué la gente no me escucha? ¿Por qué la gente no quiere oír de Jesús? ¿Por qué la gente no quiere ir a la iglesia? ¿Estaremos hablando una cosa y haciendo otra? ¿Hablo de fe, pero demuestro lo contrario? Pues yo creo que este capítulo 2 de Santiago, estos versículos, tienen que, wow, así como hacernos reaccionar frente a la fe cristiana, la fe en el único Dios. Tiene que haber obras, tenemos que hacer algo que demuestren mi fe. No hay una fe pasiva. Ve Moisés y salva a mi pueblo, porque yo estaré contigo. No, pero ¿cómo? Tú anda, yo estaré contigo. Y ahí fue Moisés. Y ahí fue Josué. Y ahí se abrió el Mar Rojo. Y ahí comieron maná y los milagros y todo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que hizo lo que Dios le pidió. Actuó. Hablamos de Josué, hablamos de Gedeón, hablamos de Sansón, hablamos de Débora, hablamos de tantos en las Escrituras que actuaban, obraban de acuerdo a su fe. Pedro y Juan en el pórtico, el paralítico está ahí. Deme algo, no tengo nada, no tengo plata. Chau, me voy a adorar al Señor al templo. No, dijo, no tengo oro y plata, pero te doy lo que tengo. ¿Qué tengo en mi corazón? Es lo que vamos a dar. Entonces Pedro allí lo toma, dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero Pedro hubiera dicho, bueno, si Jesús no lo sanó, cuando estaba Jesús acá, ¿cuántas veces Jesús vino al templo? Lo tuvo que haber visto. No, mira, no tengo nada. No me pidió que lo sane, no me pidió haga algo por mí para que camine, no. Le pidió plata. No, no tengo. Chao, me voy a adorar. Te haría falta adorar a ti también. Tendrías que ir alguna vez a la iglesia. Por eso estáis paralítico y no pasa nada. No, le dio lo que tenía. ¿Por qué? Porque Pedro fue enviado. Jesús le dijo, vayan, hagan las obras que yo hice, vosotros también la haréis. Entonces esto a mí me tira las orejas. Mire que tengo oreja para que Dios me tire, ¿no? Pero digo, creo con una fe perfecta, una fe que se está perfeccionando, o estoy con una fe sin obras, una fe muerta. Claro, nosotros decimos, pero ¿por qué no ocurren las cosas? No veo frutos en mi vida. Yo creo que ahí analicémonos como yo me estoy analizando, dónde está mi fe perfeccionándose.
¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy creyendo en Dios? Y Dios está hoy queriendo una iglesia activa. ¿Qué es una iglesia activa? No es una iglesia que sale a marchar. No es una iglesia que sale con pancartas ahí, con carteles diciendo Jesús te ama. Así lo hacen los mismos estudiantes, lo hace la CUT y todas las manifestaciones en las plazas y todo, hacemos lo mismo. Eso no es una fe activa. Una fe activa es ir donde está la necesidad, es orar perseverantemente por un familiar, por un amigo, por algo que Dios quiere darnos, orar para que se cumpla la palabra en nosotros, orar para que yo pueda seguir y ser perseverante, como la viuda que iba al juez injusto. Por eso Jesús lo enseña. Jesús enseñó, pero si tuvieran fe, dirían a este monte, hablen, digan. La fe yo tengo que hablar. Por lo tanto, ¿no? Como dijo Pablo, creí, por lo tanto hablé. ¿Qué hablamos? Nosotros con decir, no, bueno, si es la voluntad de Dios, pero si no es la voluntad de Dios, no sé si Dios quiere. Entonces, ¿qué demuestran nosotros? Es esa fe. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios nos está llevando a perfeccionar la fe, no solamente a aumentarla, es a perfeccionarla. Una fe que actúa, una fe que obra. Las obras van a manifestarnos la fe que tenemos. Lo que hablamos manifiesta nuestra fe. El Señor nos hable, nos muestre, nos haga una radiografía como iglesia, como cristianos. ¿Creo o no creo? ¿Creo como Dios quiere que crea? ¿O creo tal vez como los demonios? Dios existe, pero Él ya me castigó. Ya estoy condenado, no tengo nada que hacer. No es solamente creer como una palabra mágica. La fe en Dios me lleva a obedecer su palabra. Me mueve a hacer su palabra. Me mueve a actuar conforme a su palabra. Y eso tenemos que todos aprender. Porque así veremos realmente a Dios obrando en nuestras vidas y en nuestro entorno, en nuestra familia. Entonces, cuando nosotros tenemos esa calidad de fe, vamos a actuar con las personas diferentes. No la vamos a condenar. No vamos a reprocharle. No nos vamos a estar quejando. Porque yo creo. Yo creo. Yo creo. Así me pasó una vez que tenía que ir a un lugar, no tenía dinero, Alan era bebé, estábamos pasando por una crisis muy profunda económica, pero yo tenía que estar ahí. Y yo lo único que hice es creerle a Dios y decirle, Señor, gracias. Solamente, ni siquiera le pedí para que Dios provea para eso. Solamente le di gracias. Y cada día le daba gracias. Señor, te doy gracias por tu bendición. Gracias porque ahí voy a estar. Porque esa es tu voluntad. Porque yo creo que tú quieres que yo esté ahí. Yo lo sé, lo creo y te doy gracias. Gracias, gracias. Tuve una semana así. Era un lunes que tenía que ir y toda la semana anterior dándole gracias y no veía resultados. Pero yo sabía que ahí iba a estar. Hasta que me llaman por teléfono y me dicen, el lunes tienes que venir porque está todo ya pagado. ¿Cómo? No sé, me dice, pero aquí apareció que tú estás todo pagado.
Así que te esperamos. Algo que Dios quería hacer. Algo que Dios trajo bendición a nuestras vidas. Entonces, la fe actúa de esa forma. Hay una convicción. Puede ser que un trabajo. Dios, yo sé que tú tienes el trabajo. Y si no, lo tengo que crear el trabajo. Pero no puedo quedarme sentado, porque sé que Dios bendice las obras de mis manos, ya sea a través de un trabajo, a través de mi propio trabajo, en lo que yo haga. Mientras yo actúe en fe, Dios obra. Pero si yo me quedo orando y pidiendo, solamente cuando se requiere una acción, Dios va a esperar que yo haga algo para Él actuar. Dios va a esperar que yo ponga el pie en el río Jordán, como hicieron cuando pasó Josué el río Jordán. Tuvieron que poner los pies en las aguas y el río se abrió. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que Dios haga. Y a veces decimos, bueno, Dios no lo hizo porque no era su voluntad. Y tal vez es su voluntad. Entonces aprendamos a conocer a este Dios maravilloso. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo actúo frente a esto? ¿Qué me pide? ¿Qué dice tu palabra? Y ahí vamos creciendo, desarrollándonos, madurándonos y perfeccionándonos en la fe. Amén, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la exhortación, por el consejo, por traer luz a nuestras vidas. ¿Cómo estoy, Señor, obrando por medio de la fe que tengo? ¿Qué fe tengo, Señor? ¿Es una fe pasiva? No es fe, Señor, porque tu fe, la que tú quieres, la que te agrada, es aquella que te cree que tú existes, sí, Señor, como dice Hebreos 11:6, que creo en ti, que yo creo que Dios existe. Pero la fe que te agrada también dice, eres galardonador de los que te buscan. Eres aquel que premia, que hace, que obras a nuestro favor aquellos que te buscamos. Y el buscar denota una acción. Señor, ayúdanos a ser aquellos creyentes cristianos que actuamos por la fe. No que hacemos locuras, no que queramos hacer algo porque el corazón nos dice. No, Señor, que actuemos conforme a tu palabra. Digamos, Señor, tú lo has dicho y yo vengo en tu nombre. Yo voy en tu nombre. Yo creo, Señor, que tú estás conmigo. Yo creo, Señor, que tu palabra lo ha dicho y si tú lo has dicho, se ha de cumplir porque tú no mientes, porque tú no te retractas de lo que has prometido. Señor, ayúdanos como iglesia a perfeccionar la fe, a no estar sentados, pasivos, juzgando, dudando y tal vez, como muchas veces hacemos, te echamos la culpa a ti porque tú no nos has bendecido, porque no he recibido respuesta, cuando tu palabra lo declara, que tú oyes y tú respondes. Si yo creo y no dudo en mi corazón, lo que yo pida lo voy a recibir, no como un capricho, no como un niño inmaduro que patalea por algo, no, Señor, sino porque sé que lo que tú tienes para mí es bueno, es perfecto, es agradable para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para entenderte, conocerte y actuar con esa fe que nos lleva a hacer las obras que glorifican
tu nombre, para que mi fe no sea muerta, Señor, sino que pueda ser perfeccionada por las obras. Señor, quiero mostrar mi fe por las obras, actuar conforme a mi fe. Señor, ayúdanos como iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo vea en mí la fe y vean en mí que tú obras según tu palabra, como tú lo has dicho. Ayúdanos, Señor, porque este es un tiempo difícil, es un tiempo que nos están acorralando, que las cosas se ponen complicadas y necesitamos actuar por fe, no por emociones, no por las circunstancias, no por lo que diga el mundo, el sistema, la política, las noticias, o el médico o los expertos, entre comillas, Señor, sino lo que dice tu palabra, obrar, actuar, accionar conforme a tu palabra. Y así ver tu gloria, así ver tu brazo extendido, haciendo milagros, maravillas, señales, prodigios, guiando, enseñando, impartiendo sabiduría, moviéndonos, Señor, en tu gracia y en tu favor. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nuestro? Señor, ayúdanos, como lo hizo David, como lo hizo Rahab la ramera, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como tantos personajes, como la mujer que tenía esa enfermedad, como el leproso, el ciego, que fueron, que corrieron, que gritaron, que perseveraron, que insistieron hasta que tú, Señor, los bendijiste, los has bendecido, les has otorgado su petición y les has dicho: no temas, por tu fe has sido sanada, por tu fe has sido salvada, han sido perdonados tus pecados, no temas, por tu fe has recibido, por tu fe la puerta se abrió, por tu fe has sido prosperada, por tu fe has conseguido el trabajo, por tu fe tu familia hoy está en la iglesia congregándose, por tu fe has visto mi gloria en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, en tu barrio. Por la fe hemos visto la mano de Dios. Señor, gracias, Padre. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Ayúdanos a levantarnos como iglesia en fe, Señor, y más en este tiempo que nos toca vivir. Padre, toda la gloria a ti, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza a ti, porque solamente tú eres digno, Señor. Amén y amén.